Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Veamos el método del paralelogramo para dos vectores que forman un ángulo cualquiera. En este caso se trazan las paralelas a los vectores por sus extremos. La unión del origen de los vectores con la intersección de las paralelas sería la resultante. Y el módulo de este vector resultante tendría la siguiente manera, el cual sería que el módulo resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Es el ángulo que generan los dos vectores concurrentes. Cuando tenemos vectores paralelos o colineales apuntando hacia una misma dirección, obtenemos una resultante máxima, la cual resultaría la suma de esos dos vectores. Segundo caso, si tenemos dos vectores que se encuentran apuntando en direcciones opuestas, estas se va a tener que dar por una resultante mínima, la cual vendría a ser la diferencia de estas dos. Veamos algunos casos especiales del método del paralelogramo. Tenemos el caso 1, 2 y 3 que se dan cuando los dos vectores concurrentes son iguales. En el primer caso tenemos dos vectores concurrentes que son iguales, que generan un ángulo de 60 grados, entonces el módulo de la resultante vendría a ser el módulo de A multiplicado por la raíz de 3. En el segundo ejemplo tendríamos igual, dos vectores iguales con igual módulo, en este caso de módulo A. Tendríamos que la resultante vendría a ser igual al módulo de A multiplicado por la raíz de 2. ¿Por qué? Porque el ángulo que genera en este caso vendría a ser 90 grados. En el tercer caso tendríamos dos módulos iguales, dos vectores iguales, que esta vez generan un ángulo de 120 grados. Lo cual nos indicaría que la resultante, el módulo de esa resultante vendría a ser igual que al módulo de los vectores. En este caso, la resultante vendría a ser igual al módulo de A. Ahora tenemos el último caso. Tenemos a dos vectores, en este caso ya no son iguales, pero el ángulo que generan al concurrirse es de 90 grados. ¿Y cómo se desarrolla para saber el módulo de la resultante en estos casos? Pues se aplicaría de la forma que nosotros sabemos, con Pitágoras. Y aplicando Pitágoras nos quedaría que el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado. Y así tendríamos nuestro módulo de la resultante. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de clase. Problema número 1, nos dicen calcular el módulo del vector resultante en cada caso. Tenemos un vector hacia arriba de 15 grados, tenemos un vector hacia la derecha de 20 grados, de 20 centímetros, disculpen. Bueno muchachos, como estos dos vectores están separados por un ángulo de 90 grados, nosotros vamos a aplicar una propiedad, la cual nos dice, si tenemos dos vectores diferentes separados por un ángulo de 90 grados, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el vector 2 al cuadrado. Con lo cual tendríamos muchachos, como es 90 grados y son módulos distintos tal como en la fórmula, entonces la resultante de estas dos vendría a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225, 20 al cuadrado es 400, con lo cual nos quedaría que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 225 más 400. 225 más 400 es igual a 625, entonces la resultante es igual a la raíz cuadrada de 625, la cual es 25. Entonces estos dos vectores que están acá, el de 15 y el de 20, se pueden ir y lo puedo reemplazar por su resultante, que vendría a ser 25 centímetros en este caso. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2, nos dicen calcula el módulo del vector resultante en cada caso. Tenemos un vector hacia la izquierda de 4, un vector hacia abajo de 4 y tenemos un ángulo de 120 grados. Tenemos una fórmula la cual nos indica, si tenemos dos vectores iguales y que les separa un ángulo de 120 grados, la resultante va a ser igual a la misma magnitud, al mismo módulo que tenían estos dos vectores. Y en este caso tenemos dos vectores iguales con la propiedad separados por un ángulo de 120 grados, separados también por un ángulo de 120 grados, por lo cual la resultante que nos piden va a ser igual a ¿quién? A los módulos de los vectores dados. Y en este caso el módulo vendría a ser 4. Entonces vendría a ser la resultante de estos dos módulos, que eran 4 y 4 y separados por un ángulo de 120 grados, vendría a ser también 4. Entonces el módulo resultante es 4 y esta de acá sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema.
Problema número 3, nos dicen calcula el módulo del vector resultante en cada caso. Tenemos un vector hacia la izquierda arriba, raíz de 3 con un ángulo de inclinación de 37 grados. Tenemos otro módulo hacia la derecha de raíz de 3 con un ángulo de inclinación de 83 grados referente a la línea punteada. Muchachos, ahora, ¿cómo se desarrollan este tipo de problemas? Vamos a utilizar que estos dos vectores estén juntos, que sean concurrentes, que partan de un mismo vértice. Quiere decir que este vector de raíz de 3 voy a trasladarlos paralelamente hasta este lado, respetando el ángulo, lo cual me quedaría de la siguiente forma: el ángulo de 37 grados y el vector de raíz de 3 y otro vector de raíz de 3, que sería el de acá, con un ángulo de 83 grados. Y me doy cuenta, como es un ángulo llano todo, y este es 37 y este es 83, me resulta 120, con lo cual me faltaría 60 para llegar a 180. Entonces el ángulo, estos dos vectores generan un ángulo de 60 grados, lo cual me quedaría de esta forma: un vector de raíz de 3, otro vector de raíz de 3 con un ángulo de 60 grados. Muchachos, teníamos una propiedad: si teníamos que dos módulos, dos vectores, los cuales están separados por un ángulo de 60 grados, entonces la resultante de esos vectores va a ser igual al módulo de ese vector multiplicado por la raíz de 3. A ver, comparemos con la propiedad a ver si se puede cumplir. Dos vectores iguales de raíz de 3, un ángulo de 60 grados, un ángulo de 60 grados. Entonces yo voy a poder reemplazar en mi propiedad, cuya resultante va a ser igual a que al módulo del vector que es raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3. Entonces multiplicado por la raíz de 3. Entonces me quedaría que el resultante viene a ser igual a la raíz de 3 por la raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, quiere decir que se va a la raíz, con lo cual me quedaría que la resultante es igual a 3, y esta vendría a ser mi respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 4. Nos dicen calcular el módulo del vector resultante en cada caso. Tenemos un vector hacia la izquierda de raíz de 3, un módulo hacia abajo de 6 raíz de 3 con un ángulo de 120 grados entre ambos, otro vector de raíz de 3 con un ángulo de 120 grados entre estos dos vectores. Muchachos, hay que tener en cuenta una propiedad. Esta propiedad nos decía que si teníamos dos vectores iguales con un ángulo de 120 grados, la resultante va a ser el mismo módulo que estos dos vectores. Y un dato adicional, muchachos: como son los dos vectores iguales, la resultante va a partir a la mitad de este ángulo. ¿Qué quiere decir? Si este era 120, para acá va a ser 60 y para acá va a ser 60, ya que 60 y 60 me da 120 grados. Con lo cual, muchachos, arriba tendríamos, como son dos vectores iguales como la propiedad nos indica, y además tienen un ángulo de 120 grados, entonces la resultante, que vendría a ser esta, que viene a ser igual a cualquiera de todos los módulos de los vectores, con lo cual la resultante va a ser hacia arriba y va a dividir como 120, 60 y 60. Y elimino estos dos vectores y lo reemplazo por su resultante, que viene a ser igual al módulo. Como es raíz de 3, entonces la resultante también viene a ser raíz de 3. Estos dos vectores se han ido, entonces me quedaría solamente dos vectores: un vector hacia arriba de raíz de 3, un vector hacia abajo de 6 raíz de 3. Como verán, acá hay un ángulo de 120 y 60 grados, lo cual me indica 180 grados, un ángulo llano. Quiere decir que estos están en forma paralela. Veamos, si abajo tengo 6 de raíz de 3 y arriba tengo solamente raíz de 3, entonces la resultante de estos dos vectores que me quedan sería 5 raíz de 3 hacia abajo. ¿Por qué 5? Porque viene la resta de 6 raíz de 3 menos raíz de 3. Como es el 6 raíz de 3 es mayor y le gana a raíz de 3, por lo tanto la dirección de ese vector resultante viene a ser hacia abajo. Como me piden solamente calcular el módulo del vector resultante, este sería nuestra respuesta: 5 raíz de 3. Pasemos al siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen calcula el módulo del vector resultante en cada caso, y nos dan un vector de 5 raíz de 3 hacia arriba y un módulo de hacia abajo de un vector de 10 raíz de 3 hacia abajo con un ángulo de 120 grados. Muchachos, ¿cómo resuelvo yo este tipo de problemas? Hay una propiedad que nos dice que si yo tengo dos vectores iguales separados por un ángulo de 120 grados, la resultante va a ser igual a cualquiera de esos módulos. Pero profesor, acá no tengo los dos módulos iguales. Pero yo podría generarlos. ¿Cómo los genero? Ese 10 raíz de 3 es lo mismo que poner un vector de 5 raíz de 3 y otro vector de 5 raíz de 3, ya que 5 raíz de 3, mi 5 raíz de 3 como son paralelos forma un vector de 10 raíz de 3. Entonces ya lo separé. Como el ángulo es de 120 grados, entonces tendría yo de esta forma: un vector hacia arriba de 5 raíz de 3, un vector hacia abajo de 5 raíz de 3 separados por un ángulo de 120 grados. Como en la fórmula me indicaba que si yo tenía dos vectores iguales con un ángulo de 120 grados, la resultante iba a ser igual a esos dos vectores, entonces hacemos
5 raíz de 3, 5 raíz de 3, vectores iguales. Por lo tanto, la resultante también va a ser 5 raíz de 3. Como son dos vectores iguales, la resultante va a partir en la mitad del ángulo. Si era 120, 60 y 60. Con lo cual ese ángulo de 120 se fue partido en 60 grados y 60 grados. Se va en el vector de acá, se va el vector de abajo y me quedaría un vector de 5 raíz de 3. Entonces me quedaría de la siguiente forma. 5 raíz de 3 hacia la derecha. Y 5 raíz de 3 del de acá, que no lo usamos, quedaría acá formando un ángulo de 60 grados. Y tenemos otra propiedad, la cual nos indicaba si teníamos dos vectores iguales separados por un ángulo de 60 grados, vendría a ser igual a ese vector, al módulo de ese vector multiplicado por la raíz de 3. Tengo dos vectores iguales separados por un ángulo de 60 grados, entonces yo puedo aplicar la propiedad, la cual me dice que es el módulo de ese vector. La resultante viene a ser igual al módulo de ese vector, que es 5 raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3, lo cual me quedaría que la resultante es igual a 5 por raíz de 3 por raíz de 3. Entonces me quedaría que raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3. La resultante entonces me quedaría que sería igual a 5 por 3. Y 5 por 3, muchachos, es igual a 15. Por lo cual el módulo del vector de esta figura viene a ser igual a 15. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. Espero se haya entendido. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.